Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Conversaciones que generan posibilidades. Gracias por estar aquí, por seguir abriendo este espacio de reflexión y transformación interior. Hoy vamos a hablar de algo tan cotidiano como poderoso, el lenguaje. Sí, las palabras, eso que usamos a cada instante para amar, para herir, para pedir, para ceder, para inspirar o para romper vínculos. Pero hoy vamos a ir más allá de lo superficial. Vamos a mirar el lenguaje como una fuerza que puede crear realidades o limitar posibilidades. Y para comenzar, quiero compartir una frase de Luis Castellanos, autor de La ciencia del lenguaje positivo, que dice: las palabras no son inocentes, pueden abrir puertas o cerrar, construir puentes o levantar muros. Qué verdad tan profunda. Y es que muchas veces no somos conscientes del poder de lo que decimos ni cómo lo decimos. Nos vamos en automático, repetimos expresiones, juicios, etiquetas, sin pensar que el lenguaje que usamos está moldeando la forma en la que percibimos el mundo y la forma en que nos conectamos con lo demás. Luis Castellano, junto a un equipo de científicos, realizó una serie de estudios neurológicos en los que observaron cómo reacciona el cerebro ante diferentes palabras. Imagínate. Usaron resonancia magnética para ver qué zonas del cerebro se activaban cuando una persona escuchaba o pronunciaba ciertas palabras. El resultado, mm, las palabras positivas como amor, paz, alegría o agradecimiento activan zonas del cerebro asociadas con la creatividad, la motivación y la empatía. Mientras que las palabras negativas como odio, fracaso, culpa o miedo activan zonas del cerebro relacionadas con el estrés, la ansiedad y la reacción de defensa. Esto quiere decir que el lenguaje no solo expresa lo que sentimos, sino que también puede generar emociones y modificar nuestro estado mental. Toma esto muy en cuenta. El lenguaje moldea la realidad. Desde el coaching decimos que el lenguaje es generativo. No solo describe el mundo, lo crea. Cuando digo no puedo, estoy limitando posibilidades. Cuando digo voy a intentarlo, estoy abriendo una puerta. Cuando digo siempre eres así, estoy encasillando a alguien. Cuando digo te escucho, quiero comprenderte, estoy construyendo una relación más saludable. Y esto es esencial cuando hablamos de relaciones conscientes. Muchas de nuestras dificultades interpersonales no vienen de la intención, sino de la forma. No es lo que digo, recuerda, sino cómo lo digo. No es lo que siento, sino cómo lo expreso. ¿Por qué es importante esto para ti? Tal vez te ha pasado que sientas que no entienden, que hablas y no logras conectar, que dices lo que piensas, pero algo se rompe en la relación. O quizás eres de las personas que guardan mucho, que le cuesta poner palabras en palabras lo que siente y termina acumulando silencios. Este programa existe para ti. Hoy, en este tercer episodio de Conversaciones que generan posibilidades, quiero que reflexiones, porque creo profundamente que podemos aprender a comunicarnos mejor. Si deseamos mejores relaciones, esto es imprescindible para ti. Podemos reaprender a conversar, a escuchar, a decir lo que sentimos sin herir. Y eso cambia todo. Cambia tu vínculo con tu pareja, con tus hijos, con tus colegas y sobre todo cambia la relación que tienes contigo mismo. Hoy quiero regalarte a través de este episodio 4 tips para reenfocar tu comunicación. Quiero compartirte 4 herramientas simples pero muy poderosas que te ayudarán a comenzar a cambiar la forma en que usas tu lenguaje y con ello a generar nuevas posibilidades en tu vida.
Número 1, atención. Escucha con intención de comprender, no solo de responder. Muchas veces oímos para contestar, para defendernos, solo para tener la razón. Pero la verdad, escucha es un acto de presencia. Cuando escuchas, estás realmente atento a lo que sucede en ese momento. La próxima vez que alguien te hable, pregúntate, ¿qué necesita esta persona en este momento? Y escucha con el corazón abierto. Número 2. Cambia el tengo que por elijo. El lenguaje del deber genera carga. El lenguaje de la elección empodera. No digas tengo que ir al trabajo. Di elijo trabajar porque quiero estabilidad. Este cambio activa tu poder interno. Número 3. Usa afirmaciones positivas y claras. Evita frases como no quiero discutir y transforma en quiero conversar con respeto. Tu cerebro responde mejor a lo que sí quieres, no a lo que estás evitando. Número 4. Habla desde la curiosidad, no desde la certeza. Cuando crees que tienes la verdad absoluta, te cierras, pero si hablas con curiosidad, te abres al diálogo. Prueba con frases como, ayúdame a entender, o me gustaría saber cómo lo ves tú. En este momento estamos haciendo un proceso de conciencia y es donde entramos a la comprensión de que las palabras sanan. Las palabras también sanan. Una palabra amable dicha a tiempo puede cambiar el día de una persona. Un gracias, un te veo, un cuenta conmigo tiene más poder del que imaginas. Y recuerda, tú también mereces escucharte con compasión. Este episodio ha sido una invitación a observar tu lenguaje con más amor y conciencia, porque las conversaciones que tienes contigo y con otros son el suelo fértil donde crecen tus relaciones. No necesitas hablar perfecto. Solo necesitas hablar desde la verdad, la presencia y el respeto. Gracias por escuchar este episodio de Conversaciones que generan posibilidades. Te invito a seguir explorando tu poder interior a través de la palabra. Y como siempre te digo, tu voz transforma, tu lenguaje construye, tu presencia abre caminos. Nos vemos en un nuevo episodio. Muchísimas gracias.